tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del cuarto día de Novafin Connect 2020. Un evento cuyo objetivo es precisamente transformar organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Un evento que nos hará conectar y acelerar un poco de este nuevo normal que hoy estamos viviendo. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que se unen al evento hasta esta sesión y hasta hoy, mi nombre es Claudia Selva, soy la directora de Mercadeo y Comunicaciones de Novacom. Antes de presentar a nuestra invitada especial de parte de Novacom, queremos agradecer a todos nuestros aliados estratégicos que confiaron en nuestra propuesta y que hoy son parte clave de nuestra agenda. Los aliados estratégicos de la agenda de hoy son ITQS, Checkpoint, Modio y Coacim. Agradecemos a todos ellos por ser parte de Novafin Connect 2020. Ahora bien, tenemos el agrado de presentarles la charla Educación Financiera clave para nuestros clientes en tiempos de crisis, impartida por Maureen Gómez. Esta sesión va dirigida a aquellas entidades que deseen dar un valor agregado a los clientes, brindando claves y técnicas en tiempos de crisis para evitar ese ahogo financiero y fomentar las mejores prácticas financieras, ya sea tanto a nivel personal, familiar como laboral. Además, en esta sesión estaremos recalcando la importancia de tener una guía y un apoyo de parte de las instituciones a diferentes segmentos de la población en cuanto a educación financiera. Para presentar formalmente a nuestra invitada, Maureen Gómez cuenta con un bachiller en Administración de Empresas y una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha trabajado para empresas como Banco Interfin, como gerente de sucursal, jefe de ejecutivos de crédito hipotecario, ejecutiva de crédito hipotecario, jefe de ejecutivos de tarjetas de crédito, ejecutiva de tarjetas de crédito, y para Banco Nacional de Costa Rica como ejecutiva de cobro. Actualmente es consultora especialista en mercadeo y educación financiera y también labora para MUCAP, como dentro de la sugerencia de negocios. Antes de darle la palabra a ella, quisiera darles un par de indicaciones en cuanto a la logística de este evento virtual. Para evitar interrupción de ruido, se han silenciado todos los micrófonos y se ha bloqueado el audio para nuestra audiencia. Sin embargo, los invitamos a que nos compartan sus consultas y comentarios a través del chat que tienen ustedes a mano derecha en la parte inferior de sus pantallas y las estaremos abordando conforme vayan llegando. Les avisamos que esta sesión además está siendo grabada y después de la misma les estaremos compartiendo el enlace a dicha grabación. De antemano les externamos nuestras disculpas por si se generara algún fallo de conexión debido a que algunos de los panelistas estamos trabajando desde casa. Muchas gracias de nuevo a todos por su interés en Novacom y por ser parte de Novafin Connect. Vamos a dar inicio. Bienvenida, Maureen. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante. Gracias, Claudia. Gracias por el espacio. En esta tarde, esta charla es un tema que es básico, que es muy importante en este momento. Estamos viviendo una nueva normalidad, como les indicaba Claudia ahora. Es un tema de educación financiera que para muchas de las entidades en las que hemos trabajado, para muchas de las entidades en las que somos clientes, es parte de una responsabilidad social, de una responsabilidad empresarial. Sin embargo, ahora lo empezamos a ver como una necesidad básica. Estamos en medio de una pandemia global que tiene pues efectos devastadores en la economía de millones de personas y no solo en la economía de millones de personas, sino estamos teniendo efectos devastadores en pymes, efectos devastadores en emprendimientos, efectos devastadores en familias, en empresas como tales. Es una nueva normalidad para todos los segmentos, para todas las empresas. Entonces, la educación financiera, que es lo que vamos a ver ahora durante la charla, en la cual, como les indicaba Claudia, pueden hacerme cualquier consulta que tengan a bien. ¿Cómo enfrentamos el reto en tiempos de crisis? ¿Cómo le hacemos frente? Muchos de los especialistas indican que la educación financiera es una vía fundamental para construir finanzas a prueba de crisis. ¿Y por qué a prueba de crisis? Porque en este momento nos podemos estar enfrentando a un momento en el que de un momento a otro nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ingresos,
Si somos dueños de una empresa, somos dueños de una pymes, tenemos que hacer una innovación, tenemos que hacer cambios, tenemos que reinventarnos totalmente. Muchos de los que se trabajaban pues frente al cliente, el cliente no se está presentando y se están teniendo que dar una reinvención total a lo digital, etcétera. La educación financiera tiene que ser un lugar prominente en este momento porque tenemos que tener un tema de autocontrol, un tema de información hacia nuestras familias, hacia nuestras entidades en las que trabajamos, hacia la forma en la que nosotros respondemos a todas nuestras deudas. Y aquí es donde para nosotros es muy importante dentro de la charla darle una especial atención y primordial a las instituciones que potencien planes integrales. ¿Por qué son tan importantes? Porque antes lo veíamos como un tema de responsabilidad. Sin embargo, ahora se tiene que ver como un tema de acompañamiento. Un tema en el que tiene que ir en dos bandos muy, muy importantes. Solo trabajar con los segmentos, antes trabajábamos con el segmento normalmente de población económicamente activa en las instituciones financieras. Sin embargo, ahora tenemos que tomar el tema de familias, tenemos que tomar el tema de empresas, tenemos que tomar el tema de pymes, tenemos que tomar un tema relevante, que se hace cada vez relevante, el tema del adulto mayor. En charlas que hemos dado anteriormente a ellos es un tema de empoderamiento, porque antes el hecho de visitar los centros de negocios, las agencias, de visitar a las entidades financieras, era un tema normal, ahora no está siendo normal. Entonces, es un tema de empoderar a todos los que no trabajaban de esta manera. ¿Por qué las instituciones terminan siendo un tema básico, primordial? Porque en este momento están esperando, todos los clientes están esperando nuestro acompañamiento. El acompañamiento no solo en la parte de colaboro, en la parte de sí vamos a trabajar planes y sistemas de financiamiento, sino también en qué hago para seguir adelante, en cómo hago con el tema familiar, cómo hago con el tema financiero, cómo hago con el tema laboral. El promover también el uso de la tecnología para un control financiero es básico. Ya desde hace un tiempo para acá, mucho tiempo para acá, se están empezando a trabajar muchísimo los planes, muchísimo el uso digital, el 100% digitalicémonos, trabajemos por medio de conexión. Sin embargo, no toda la población de las entidades financieras o de las entidades como tal están unidos a trabajar de esta forma remota. Hay muchos o que estamos un poco atrasados, hay muchos que no tenemos la disposición, hay otros que nos gustaba ir, hay otros que ahora es promover el uso de tecnología para un control financiero. No solamente para que la persona se sienta empoderada, como hablaba anteriormente, sino porque no podemos ir. Estamos hablando de un tema de quédate en casa, de un tema de ahora quiero llevar un control diferente al que usaba y cómo lo hago, cómo lo trabajo. Ya la mayoría estamos en la casa, la mayoría lo trabajamos. Entonces ahora tenemos que empoderar tanto a los niños como a la población económicamente activa, a las familias, a las empresas. Por eso, y lo tomamos como el tema de arriba, el primordial, las instituciones fomenten planes integrales. Planes integrales en donde parte de la educación financiera vaya en esto. Las entidades como tal con un papel fundamental. Y esto lo podemos ver en dos vías. No necesariamente hablar solo para las entidades como sus clientes. Podemos verlo en dos vías muy importantes. Una que normalmente se olvida y tal vez es muy importante trabajar y son los colaboradores. He tenido charlas, grandes talleres también, en los que muchas veces parte de los problemas que tenemos, y hablando de los colaboradores, es que nosotros como institución no vemos cuál es la salud financiera, la educación financiera de nuestros colaboradores. Y muchas veces parte de los problemas de servicio, parte de los problemas de ausencia, parte de los problemas de resultados, de los problemas de concentración, muchas veces no es un tema salud, no es un tema cansancio, no es un tema carga de trabajo, y eso muchas veces lo es. Sin embargo, hemos obtenido resultados interesantísimos de talleres muy grandes que hemos hecho, en donde se empiezan a hacer encuestas desde un inicio que son anónimas para tener un mejor resultado, y nosotros a cualquier nivel, estamos hablando desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de la institución, tienen problemas de educación financiera, problemas de control, problemas de
flujo, problemas de que no entendemos, que son cosas muy pequeñas y muy básicas. Muchas veces cuando hemos trabajado en este ámbito mucho tiempo, pues pensamos que la educación financiera es algo muy complicado, algo que tenemos que llevar una gran capacitación para llevarlo, y no es así. Tenemos que empezar con temas básicos, y de hecho mi charla es para enseñarles a ustedes cuáles son los temas en los que hemos llegado a la conclusión después de muchos talleres y después de muchas charlas, qué es lo que la gente está necesitando. Y en muchos niveles, sorprendentemente, muchas veces en las áreas administrativas, y hablando siempre de la parte de colaboradores, las áreas administrativas son las que necesitan un apoyo más fuerte. Entonces, instarlos a que como instituciones nosotros volvamos a ver en el tema de educación financiera dos segmentos muy importantes. Uno, el segmento del colaborador, porque si nosotros queremos empezar a trabajar el cliente como tal en educación financiera, es importantísimo que sepamos cómo están nuestros colaboradores, cuál es su nivel de endeudamiento, qué es lo que los estresa, cómo podríamos ayudarlos a salir adelante, cuáles son sus problemas más serios, y que tal vez no lo veamos después como un área, como un tema solo de recursos humanos, sino es un tema de acompañamiento. Midamos bien que internamente, cómo lo estamos trabajando para poder exteriorizarlo. Y ahí sí, empecemos a trabajar con los clientes un tema de educación financiera, pero los resultados arrojan definitivamente que la parte interna es muy importante de empezar a trabajarla. Como les comentaba ahora, es un tema que normalmente la gente lo ve complicado, lo ve enredado, lo ve que solo las personas que hemos trabajado siempre en instituciones financieras lo podemos manejar, pero no es así. Es un tema de empezar de una vez a explicarles qué es educación financiera. Es algo muy fácil, es la capacidad de administrar el dinero, y muchas veces esto lo vemos como básico, como un tema que se sabe, que ya sabemos todos cómo lo administramos, que ya sabemos todos cómo tomar decisiones, pero cuando nos adentramos a atender a ese cliente como tal que está teniendo problemas financieros, nos damos cuenta que la base, la primera base, por ejemplo, la relación con el dinero, después de una encuesta muy pequeña, de un test muy pequeño que se le hace a cada una de las personas, nos damos cuenta que la relación nuestra con el dinero no es la misma que tengo yo, no es la misma que tienen mis clientes, mis compañeros de trabajo, mi familia, incluso mis hijos dentro de un mismo hogar y manejar dentro de un mismo hogar. Entonces, es empezar desde lo básico, tomar decisiones informadas. Es importantísimo esta explicación, conocer a cabalidad cuál es nuestra situación financiera. Es uno de los puntos más importantes, porque muchas veces, incluso cuando atendemos clientes y les hacemos una capacidad de pago y les hacemos, por ejemplo, también un estudio de sus deudas, y ellos quieren una refundición para tener una liberación más grande a final de mes, nos damos cuenta que en 2 años ese mismo cliente viene, se sienta con nosotros y es sujeto de otra refundición de deudas, porque no hizo tal vez lo que debía hacer, sino que se sintió con la liberación de su ingreso y empezó a gastarlo. Entonces, eso es parte de un taller interesantísimo. Manejar el tema de presupuestos dentro de la educación financiera. Este es otro tema en el que clientes, familiares, empresarios completos nos dicen, nosotros manejamos presupuestos, nosotros lo trabajamos con presupuestos, pero cuando a la hora de hacerlo es la complicación. Por ejemplo, es un tema de adquirir disciplina, de cumplir objetivos, de empoderar y de dar acompañamiento con respecto a este tema, porque el tema de presupuestos no son herramientas sencillamente complicadas, no son herramientas de que si yo no manejo el tema de la computadora, no puede ser por medio solo de una computadora. Daba hace poco un taller para adultos mayores en el que, por ejemplo, con ellos se habla del tema de llevarlo a mano, y existe, y se sentían empoderados del tema de llevarlo a mano en este momento, y que no se lo tuviera que llevar su hijo, su nieto, o tal vez una persona en la que él no necesariamente confiaba. Los niños es un segmento importantísimo en el que se les enseñan a hacer presupuestos desde sus teléfonos, porque todos tienen sus dispositivos móviles desde que están pequeñitos, y ellos están totalmente empoderados para hacerlo. La población económicamente activa, donde nosotros trabajamos todo el día, lo vamos a llevar por medio de una computadora. Entonces es de parte de nuestras instituciones darles una herramienta que ojalá tenga nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra identidad como empresa, y ellos tengan la facilidad de consultarnos por medio de una app, por ejemplo. Eso es un gran acompañamiento que se puede dar. Uno de los temas importantísimos es cómo hacemos un presupuesto. Cuando nosotros trabajamos
con los clientes de frente, con talleres grandes que se hagan. En este momento lo estamos haciendo virtual, pero cuando se han hecho presenciales, por ejemplo, nos dicen, yo sé perfectamente lo que gano, yo sé perfectamente lo que gasto, pero nunca hay un porcentaje para el ahorro. En este tema de pandemia es un tema también a trabajar. ¿Qué hacemos con nuestros ahorros si los tenemos? ¿Cómo ahorramos si no lo estamos logrando? Por ejemplo, a muchos se les han disminuido los ingresos en este tema de pandemia, a otros no necesariamente, no hay segmentos también en los que no están directamente afectados y esos segmentos también es importante trabajarlos. Las recomendaciones para iniciar, por ejemplo, hemos visto y hemos denotado en poblaciones importantes, muy importantes, que no conocen el tema de los gastos como tal, sino ellos manejan el tema de los gastos grandes que se tienen que hacer por mes, el gasto a las entidades, el pago a las entidades financieras, el pago de una tarjeta de crédito, el pago que tenemos que hacer algunas de nuestros compromisos, de hecho ya iniciados. Sin embargo, no manejan temas como gastos hormiga. Esto es parte de una explicación que se tiene que dar a todos los segmentos y parte del acompañamiento que también se puede hacer. ¿Cómo iniciar los pasos para el ahorro? Cuando nosotros trabajamos en una institución financiera, pues lo tenemos muy claro. Y también parte de las sorpresas que se trabajan es que en este momento la población maneja un tema de cómo trabajar el tema del ahorro, cómo hacerlo, pero cada uno de nosotros lo hacemos de manera diferente. Aquí es importantísimo la digitalización, es importantísimo el tema de manejar conexiones, de trabajar los medios, de saber del SIMPE móvil, de saber de las conexiones, de saber cuáles son cada una de las facilidades que las entidades financieras como tal les dan y definirles a ellos un ajuste a la realidad de cada uno como persona, de cada uno como familia, y a los clientes definirles y prestarles opciones que nosotros como institución tenemos. Definirles un objetivo concreto cuando la mayoría de la población, por estudios que se han hecho, y nosotros sabemos que es la realidad, hablemos de Costa Rica, pero en el mundo es la mayoría de los países, no existe un porcentaje de ahorro concreto, ni tenemos una costumbre o una cultura del ahorro, y podemos empezar a hacerlo. No necesariamente es una parte muy grande del salario, sino que podemos hasta especificar dentro de un taller, que es importantísimo, el tema de que sí podemos lograrlo, que podemos lograrlo juntos, que podemos lograrlo por separado, pero escoger el medio que más se ajuste a las necesidades y las posibilidades, definir un plazo y darles un nombre en concreto. Trabajar campañas, por ejemplo, con ellos en los que se incentiven, pero no necesariamente se les haga de forma global, sino que se les haga un tema pues, de acompañamiento también. ¿Cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, dentro de un taller de educación financiera, dentro de un seguimiento y un plan que tal vez las instituciones en este momento es importantísimo, pero es importantísimo es dentro de la pandemia en la que estamos, pues no dejarse llevar por publicidad. Muchas veces estamos tan sumidos en el tema del estrés, en el tema de los retos, de los cambios, de la crisis, de la enfermedad, del desempleo que estamos llevando, que por ejemplo nos damos cuenta que hemos tenido una explosión en el mercadeo por medio de redes sociales. Entonces, pues he trabajado con varios clientes que me han dicho, no era adicto a las compras por internet y ahora soy adicto a las compras por internet, pero eso no está entrando dentro de un presupuesto, ni está entrando dentro de una organización, sino está entrando dentro del sentimiento que estoy teniendo de represión de estar en la casa, que no puedo salir, que estoy estresado, entonces me compro tales y tales y tales cosas. No hay presupuesto, no hay control, no hay seguimiento. Las empresas, por supuesto, se están haciendo fuertes, fortalecidas completamente en el tema de redes sociales, de páginas, de envíos, de facilidades completas y absolutas para su casa. Sin embargo, creo que como instituciones financieras es importante dar el fortalecimiento a no dejarse llevar por la publicidad ahora más que nunca. Hacer compras inteligentes, realmente lo que necesitamos. ¿Cuántas cosas dejamos de necesitar estando en la casa, pero no suplirlas por otras, que entonces ahora, según nuestras necesidades, estamos ocupándolas de vida y muerte, ¿verdad? O sea, es el tema de las compras inteligentes, planear las fechas especiales, ya en realidad las fechas especiales cambiaron y esto también va muy de la mano con publicidad, porque antes las fechas especiales hacíamos fiestas, ya no podemos hacer fiestas, pero ahora enviamos todo
lo que tenemos al frente, más las facilidades para cumpleaños, para días especiales, para fechas en las cuales hay muchos gastos extras. Y en este momento, pues, hay algunas instituciones que están teniendo problemas de pago, problemas de atraso, no necesariamente por el hecho del desempleo, y el desempleo es un tema, pues, que podríamos trabajar en otro panel, pero en este momento es que estamos suplantando el tema de las necesidades que estamos teniendo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro teletrabajo, por otras. Entonces, es el tema de siempre, pues, compras inteligentes que también podemos trabajar. Ayudarles a la reflexión, a la organización, a de que sí se puede. Muchas veces la población en la que trabajamos con instituciones financieras para el tema de educación financiera, nos habla muchísimo de la fuerza de voluntad, que es parte de lo que se debería trabajar como un tema motivacional, como un tema psicológico, el tema de la disciplina, el tema de la organización, que nosotros perfectamente lo podemos hacer en las dos vías, claramente, educación financiera, tanto para los colaboradores como para los clientes. Esto tiene resultados increíbles. Cuando nosotros logramos algo por medio de nuestra organización, de nuestra fuerza de voluntad y de nuestra disciplina, y saber que a diferencia de antes tenemos un poco más de educación financiera, los resultados desde el tema psicológico o desde el tema de motivación van a ser mucho mejores y vamos a seguir en adelante así. Entonces es parte de lo que también se debe incluir dentro de la educación financiera. El tema de tarjetas de crédito no se tiene que ver como un tema, pues, satanizado, que es importante que se maneje en este momento que estamos teniendo, pues, un problema serio con el tema de tarjetas de crédito. Sin embargo, no es un tema que lo abordamos con la población que hacemos educación financiera y ustedes que lo han escuchado, sino darles datos de mercado, explicarles cuál es el uso, cuál es la fecha de corte, cuáles son los límites de pago, las tasas de interés, los plazos y la forma efectiva del uso de las tarjetas de crédito. Si las tarjetas de crédito son un medio excelente de pago, que sea excelente medio de pago no quiere decir que lo tengamos que utilizar de una u otra manera. Es la explicación en el tema de educación financiera de cómo tenemos que utilizarlo, cuál es nuestra forma de pago. Todos deberíamos de tener una tarjeta de crédito bien utilizada. Bien utilizada tiene muchas ventajas, tiene muchas también premios que podemos trabajar con ellos, descuentos, etcétera. Tiene muchas cosas. La idea es, dentro de un programa de educación financiera, nosotros como instituciones, pues, responsables, darles el buen uso de una tarjeta de crédito. Cuando nosotros trabajamos con poblaciones, pues, grandes, nos damos cuenta que igual, de la misma manera como se los expresaba antes, podemos ver desde niveles muy bajos de la población hasta niveles muy altos de la población, desde niveles bajos en una empresa hasta niveles muy altos, el mal uso de tarjetas de crédito. Y también nos hemos llevado a la sorpresa de explicaciones interesantísimas de tarjetas de crédito. Entonces, la idea aquí es dar una explicación amplia, pero siempre ponerla como una forma de medio de pago que se puede utilizar bien, teniendo una sana educación financiera. Explicar que es un adelanto efectivo, por ejemplo, compras a plazo. Muchas veces la gente y por eso lo incluyo dentro de la charla de educación financiera, porque nos hacen ese tipo de consultas. Ejemplos, nos piden ejemplos clarísimos, por ejemplo, compras a plazo, a crédito, y aunque nosotros creamos que dentro del mercado es un uso muy grande lo que se está dando de tarjeta de crédito, porque es un uso muy grande, el desconocimiento es amplio también. Los tipos de crédito son importantísimos explicarlos dentro de una charla de educación financiera, dentro de un empoderamiento para los clientes. En este momento, el crédito se debería usar solo en un ejemplo claro de necesidad que nos vaya a redituar algo mucho más en una empresa, en una pymes o en alguna situación familiar. De hecho, que las instituciones financieras están teniendo condiciones muy buenas para empezar, para trabajar. Sin embargo, el tema es no endeudarnos por algún sueño en este momento, porque es un tema de pandemia, ¿verdad? Entonces, la idea es que tengamos y que le demos una prospección clara al cliente de lo que es hipoteca, de lo que es consumo, de lo que son especiales y de las diferencias en los plazos. No solo como instituciones explicarles, pues, los créditos que nos interesan como tal, sino también en la explicación de más adelante, qué es, cuáles son las formas de trabajarlo. Esto dentro de la educación financiera es muy importante también. La tabla comparativa de plazos
Vieran que cuando se trabaja con poblaciones grandes, como les he puesto ahora el ejemplo, y se los pongo con algunos números, con algunos planteamientos, nosotros encontramos casos fuertes de problemas de educación financiera, en la que no solo lo que suma es el tema de la hipoteca grande, el tema del endeudamiento grande y de muchas tasas de interés y de muchas instituciones en las que yo estoy pagando, sino también el tema de no comprender en cuánto adquirimos algo y cuánto terminamos pagando algo. Se les ponen ejemplos claros y para que ustedes vean, las filminas las pongo con temas muy básicos porque el tema de educación financiera hemos llegado a la conclusión de que no tiene que ser un tema complicado. Muchas veces hasta existe un tema de pena en decir, no entendemos muy bien una cosa y somos profesionales desde hace mucho tiempo en tal área, trabajamos para tal institución o somos parte de sujetos de crédito de tal o somos muy ordenados, pero no entendemos cosas muy básicas como la que hemos visto anteriormente, como este tema en el que les estoy poniendo, que tienen nombres muy sencillos, tienen un precio de venta pues básico, y al final terminamos pagando y tal vez no lo hemos entendido bien. Esas son consultas que nosotros hemos tenido reales, por eso se las incluyo aquí. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Conocer la situación financiera personal y familiar. Cuando se hacen planteamientos ya personales y se les dan unos tipos de encuestas y de exámenes y de test para que nosotros sepamos y conocemos nuestra situación financiera, nos damos cuenta que a niveles muy altos a veces no conocemos la situación financiera personal y familiar. Conocemos la personal, pero no estamos incluyendo a la familia. Conocemos la situación financiera, por ejemplo, personal, pero somos dueños de una empresa en la que no estamos incluyendo a nuestra empresa como tal y tenemos a nuestra familia por aparte y muchas veces la familia es parte también de esa empresa. Cuando planteamos la necesidad de qué es lo que se quiere hacer y a dónde es que se quiere llegar, no tenemos claro tampoco a qué es lo que se quiere llegar. Muchas veces hay una persona que es el que lleva el control de la situación, pero las demás personas no llevan el control e igual lo están llevando a un puerto que no es necesariamente el recomendable, ¿verdad? En ese momento. Tener objetivos claros y dar asesoría personalizada. Esto es parte de lo importante que en este momento se vuelve la educación financiera en medio de una pandemia global, tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores. Ahora en este momento, pues todos dentro de una empresa somos clientes de otra empresa y todos, la mayoría que tenemos pues trabajo formal, somos colaboradores y tenemos que ver cuál es la educación financiera que llevamos, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, qué pasa si dentro de 6 meses nos pasa tal cosa. Tal vez antes no lo podíamos ver de esa manera y si los sueños están todos completamente replanteados, pero es empezar a verlo de esta forma. ¿Cuál es el objetivo claro que cada uno tenemos? El conocimiento de nuestra situación financiera y buscar asesoría, esa asesoría personalizada, pero más que todo, el que como una institución veamos la responsabilidad que tenemos en este momento de trabajar educación financiera. Siempre, y creo que todos tenemos un ejemplo claro, cuando nosotros tenemos un bienestar financiero, hay una paz personal y familiar que en este momento la necesitamos tantísimo. Entonces en las instituciones, por eso es instarlos desde un inicio de la charla, a que sean primordialmente asesores, a que sean relevantes en el tema de la educación financiera para los clientes y para los colaboradores. Sepamos cuál es la situación de cada uno para que con esa paz personal y esa paz familiar y muchas veces la paz empresarial también, que muchos de ellos andan buscando, se sienta a esa institución como participativa dentro de este tema y no solo el tema de darles un crédito, darles una tarjeta de crédito, de llevarlos hacia. Por eso la educación financiera en este momento de pandemia se vuelve tan clave, las instituciones se vuelven clave completamente, que si queremos migrar al cliente de la visita que nos hacía a nosotros personal, porque en este momento no se puede y queremos migrarlo a la digitalización, entendamos cuál es la situación que también tiene el cliente y por qué muchas veces no migra, ¿verdad? Porque muchas veces no trabaja con nosotros de esa manera y trabaja con otras instituciones de otra forma, porque tal vez están siendo un poco más, están dando un poco más de acompañamiento. Entonces en este momento se vuelve básico, se vuelve fundamental, se vuelve importantísimo el tema de acompañamiento, que muchas veces lo buscan, pero no necesariamente activamente. Entonces, instarlos a cualquier consulta que tengan, con muchísimo gusto con respecto a este tema,
Y no sé, Claudia, si tenés alguna consulta ya por ahí con los asistentes. Si tuvieran alguna consulta, pues estoy para servirles. Abrimos el espacio de preguntas. Ya Claudia se nos está conectando nuevamente. De acuerdo, Dani, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a abrir unos minutitos para que alguien nos haga alguna pregunta. Creo que aquí ya está la primera pregunta. Vamos a ver, nos pregunta Álvaro, ¿a qué edad recomiendan iniciar la educación financiera? Esa es muy buena pregunta, Álvaro. De hecho, es muy buena pregunta. La educación financiera tiene que comenzar desde muy pequeños, desde muy pequeños. Es importante en este momento que ya somos un poco más conscientes, pues a nivel nacional y mundial, los niños están más actualizados con la tecnología en este momento, que muchas veces los padres, entonces, incluirlos a ellos dentro de una educación financiera, dentro de un tema de ahorro, dentro de un tema de compras inteligentes, como veíamos ahora, desde el tema de una cosa pequeñita, de decirles no todos los ingresos tienen que gastarlos, eso es importantísimo. Trabajarlos en este momento se está trabajando desde el inicio de la edad que muchas veces es preparatoria, antes de preparatoria, ya se están trabajando, ya las instituciones financieras están trabajando, entonces nosotros como padres, como tíos, como parte de una familia, como en realidad lo que podemos hacer siempre es importante trabajarles a ellos desde muy pequeños. Entonces la edad en realidad es desde que están muy pequeños, 2 años, 3 años, ellos vayan viendo, pues si en ese momento no los podemos incluir dentro de un tema de digitalización y dentro de un tema de conexiones y todo lo demás porque están muy pequeños, no importa trabajarlos por medio de un chanchito y que ellos sepan en la casa que es un tema que se tiene que hacer desde pequeños, luego ir migrándolos a una tarjeta de débito, que conozcan que es una cuenta de ahorro, que cuando ellos están al frente de algo que quieran, se les pregunte, por más pequeños que sean, los niños en este momento son muy inteligentes, y se les pregunte, ¿será que se necesita? ¿Será que es necesario? Esa pregunta es básica para ellos. En este momento que exactamente ellos están siendo pues parte también de la publicidad fuertísima, porque son parte también de todos los medios que existen de comunicación en este momento, entonces sí es muy importante iniciarlos desde muy pequeños y ojalá con el ejemplo, ¿verdad? Gracias, Maureen. Claudia López también nos hace una pregunta y un comentario. Dice, la educación financiera debe iniciarse desde pequeños, ahora que es más difícil porque estamos más grandes. Debemos considerar apoyar a nuestros empleados y colegas. Pregunta, ¿consideras que solamente es para ahorrar o también debe enfocarse en la inversión, también en la generación de riqueza? Claro, es que cuando hablamos, por ejemplo, hablamos mucho del tema de ahorro porque tenemos un problema fundamental en el tema del ahorro. Nosotros en un presupuesto, cuando nosotros estamos trabajando un presupuesto con familias, con grupos de colaboradores, con personas individuales como tal, o nos llaman a que trabajemos en algún lugar que hay un problema muy serio de educación financiera y se está reflejando hasta en la forma de trabajo y en los resultados. Nos enfocamos en el tema de si se puede el ahorro porque es un tema que no se toma como tal. Sin embargo, esto que me decía la generación de riqueza es muy importante, porque la educación financiera, cuando nosotros tenemos un poquito más de apertura y tal vez no estamos dentro de una crisis como persona o como empresa,
si existe un arraigo de educación financiera, vamos a generar riqueza. Si no, normalmente vamos a tener tendencias a irnos hacia otro lugar donde no va a haber generación de riqueza. Pero sí, claro, la educación financiera tiene que ir orientada muchísimo también en el tema de la inversión. Es importantísimo. Álvaro, que si conoces cuáles instituciones bancarias tienen ahorros para niños. Sí, todas las instituciones bancarias tienen ahorros para niños, Álvaro. Ahora, de hecho, que los encargados podemos ir a aperturarles a ellos una cuenta y existen también cuentas en las que, aunque el niño no haya nacido, ya se les puede aperturar y empezar a hacerles ahorros para ellos. Entonces, antes se utilizaba que las instituciones financieras se les diera una tarjeta de débito a los niños de 15 años, por ejemplo. Ahora no, ahora los niños andan tarjetas desde pequeñitos y es importante que a ellos se les empodere de esa manera. Ya trabajan también por medios digitales, compran, y es importante empoderarlos y enseñarlos, pero siempre, siempre darles el tema de las compras inteligentes. Y la mayoría de las instituciones, Álvaro, tienen cuentas de ahorros para niños. Perfecto. Marian también nos pregunta aquí, el tema de las tarjetas de crédito y sus beneficios es bastante confuso. Sería importante que las entidades financieras ayudaran a sus tarjetavientes con explicaciones claras antes de darle el beneficio. Más que todo es como un comentario. Sí, este comentario es importantísimo. Yo lo explicaba con el tema de tarjetas de crédito. Siempre lo enfoco dentro de las charlas y que las instituciones es importante que tal vez dentro de un programa de educación financiera lo tomen así. No es la tarjeta de crédito como tal, no es un mal medio, no hay que satanizarla, por ejemplo, y trabajarla de esa manera, sino más bien es un tema de enfocarse, especialmente las instituciones que dan tarjetas de crédito, en la explicación de cómo se utilizan, porque aunque no lo creamos, hay mucho desconocimiento de cómo se utilizan, pero sí, es importantísimo que se dé esa explicación. Buenísimo. Maureen, yo te quiero también hacer una pregunta de parte Sí, un poco personal, claro. con el tema de una refundición de deudas. ¿En qué momento es más adecuado? Ya, obviamente, la gente lo busca cuando ya tiene como el agua hasta el cuello, pero hay algunos indicadores que digan, este es el momento de una refundición de deudas. Sí, cuando, por ejemplo, tenemos más de 3 deudas o 4 deudas en diferentes entidades financieras con diferentes plazos a diferentes tasas de interés. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la capacidad, ¿me escuchan bien? Muchas veces no tenemos Sí. la capacidad para hacer todos los números, Dani, con esa consulta tuya, tal vez no tenemos o no la capacidad, tal vez o el tiempo muchas veces o la disposición, la forma de hacerlo, de sumar todas esas cuentas y de ver al final cuánto estoy pagando por cada una cuenta de ellas, ¿cierto? Muchas veces digo, pero qué raro, pago por una cuenta un montón más que lo que pago por otra y debo más en un lugar que en el otro. Ese es el momento de hacer una refundición y de buscar asesoría personalizada. Cuando yo siento que tengo muchas deudas en muchos lugares diferentes, a muchas tasas de interés, ahí cuando te hacen una refundición es cuando vas a lograr una liquidez por mes, que lo importante es cuando se logre esa liquidez, tener el control de ahora sí, ok, orientémonos, ¿verdad? Organicémonos y tal vez hagámoslo de una forma diferente. Pero el indicador sería cuando tenemos 2, 3 o 4 deudas con este tipo de características, intereses diferentes, entidades diferentes y sentimos que pagamos mucho. También vemos muy afectada nuestra capacidad de pago. Ese es el momento de buscar una refundición de deudas. Perfecto. Veo una también que dice, sería también un tema de apoyo social en los colegios. Sí, es como un comentario asociado a lo que Claudia nos dijo antes. Sí, es importantísimo el tema de los colegios porque las generaciones de millennials para abajo, de millennials un poquitito para arriba, son gente muy informada, son muy inteligentes, pero también se han creado con muchas necesidades que tal vez nosotros no necesariamente las teníamos cuando estábamos en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, es un tema de apoyo importantísimo. Ellos tienen muchísimas consultas. He trabajado con colegiales y he trabajado con universitarios iniciando y con universitarios al final. Sus necesidades son totalmente diferentes a las que conocíamos hace unos años para allá.
ellos quieren otras cosas, pero tienen muchas consultas. Entonces, el tema del apoyo social es muy importante en las entidades financieras. De hecho, se debería dar abiertamente con ellos y hasta proponerles cuáles son las preguntas que ellos tienen, porque yo en charlas y en talleres he propuesto en el tercer taller, en la tercera charla, cuáles son los temas que quieren, y es sorprendente las necesidades que ellos tienen de información. Entonces, sí, es un tema de apoyo social totalmente. No sé si tienen otra, Claudia o Dani. Por el momento creo que esas eran las preguntas. No sé si alguno de los participantes desea hacer alguna otra consulta. Maureen. Dice Claudia López, debemos reaprender. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y eso puede ser en cualquier momento. Ese tema de reaprender, creo que estamos dentro de la pandemia y de los desafíos que estamos teniendo en este momento, es un momento de reaprender como personas, como familia, como clientes que somos de algún lugar, como colaboradores dentro de la empresa. Eso es un tiempo de reaprender totalmente. Sí, de acuerdo. Y más porque, como mencionabas, Maureen, nuestros comportamientos están cambiando. Entonces, lo que antes hacíamos de una manera, pues ahora lo estamos haciendo de otra. O sea, eso que mencionabas de que la gente ahora, te comentaban de que alguien se había vuelto adicto a las compras por internet. Bueno, entonces, con mucha más énfasis, entonces, estas entidades financieras tienen que ir pensando en otras estrategias, ¿verdad? En otra, no solo en los canales, ¿verdad? Desde una perspectiva de ventas, sino cómo pueden seguir educando a sus tarjetavientes, a sus clientes, a sus usuarios, precisamente para que no caigan pues en esos errores de bancarrota o de consumirse todos sus ahorros, pero sí, ciertamente es algo que debemos ir reaprendiendo de nuestros nuevos comportamientos en esta nueva normalidad. Totalmente, es un tema de acompañamiento muy importante que en este momento se vuelve incluso, creo, que mucho más importante de lo que lo veíamos hace un tiempo para acá, hace un marzo 2020, ¿verdad? Para acá, lo veíamos como parte de la responsabilidad que yo les decía ahora. Sin embargo, en este momento se vuelve indispensable para las instituciones financieras dar este tipo de acompañamiento, porque yo lo he tenido como comentarios. Sin embargo, nosotros con solo que veamos las redes sociales, y de hecho es un tema de nada más, nos estamos reinventando las tiendas, la entrega, lo que se lo llegan a dejar a uno a la casa, y es importante, pero también estamos teniendo un comportamiento en el que nosotros estamos justificando ese confinamiento, ese no poder salir con otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener el justo medio de nosotros agarrarnos, de reaprender y decir, no, a ver, ok, yo tenía un presupuesto, ¿cómo era? El presupuesto antes era ir al cine y ahora no, ok, a ver, no utilizar eso en otra cosa, sino más que en esto. O sea, volver a replantearnos. Es importantísimo. Ok, ya no tenemos más preguntas. Entonces, nada más agradecerte. Claro, por este espacio que nos diste. Y no, súper provechosa la charla. Creo que aprendimos mucho. Y nada, como para ir cerrando, agradecerle a los participantes, ¿verdad? Por cada uno de sus comentarios y sus preguntas. claro. Les queremos dar un mensaje, ¿verdad? De que durante el día van a recibir un correo electrónico con el enlace a la grabación de esta charla, por si quieren volver a repasar los conceptos que Mauro nos ha dado. Y nada, nos invitamos a las siguientes charlas. Tenemos todavía una charla ahora a las 3 de la tarde, otra a las 6 y mañana todo el día. Y nada, tal vez un mensaje final, Maureen, y con eso nos despedimos. Claro que es importante que todos en este momento pues reflexionemos que sí se puede, vamos a salir adelante y definitivamente reaprendamos, reflexionemos, tengamos fuerza de voluntad, salgamos adelante, tengamos disciplina, organicémonos, y de verdad que el tema de educación financiera no es un tema dificilísimo. Si con la pregunta que hacía Dani ahora se puede hacer una refundición, sí, podemos ver un mundo diferente. Las instituciones están abiertas a recibir pues mucha información que sé que en algún momento también van a salir
a trabajar un programa de acompañamiento muy fuerte, pero la idea es que sí se puede, sí vamos a poder salir de aquí y vamos a salir pues más fortalecidos y vamos a tener resultados totalmente diferentes. Y muchas gracias a Novacom por la invitación y a todos los asistentes. Bueno, muchísimas gracias y a todos una feliz tarde. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.